Hoy vamos a hablar de la embriología del aparato digestivo. El origen embriológico de este aparato va a pasar todos los 14 días de gestación, cuando el embrión tiene forma de disco embrionario, y este va a estar formado por la cavidad amniótica, los amnios, la placa neural del disco embrionario, el saco vitelino y las alantoides. Como consecuencia del plegamiento cefalocaudal, una porción del saco vitelino se incorpora para formar el intestino primitivo. Entonces vamos a hablar sobre las divisiones del tubo digestivo. Va a estar dividido depende en qué bibliografía, en 3 o 4 partes. El intestino faríngeo, el intestino anterior, el intestino medio y el intestino posterior. Entonces, antes de describir todo esto, es importante conocer que el tubo intestinal se va a dar de la pared corporal por medio de los mesenterios. Estos mesenterios son capas dobles de peritoneo que mueven a un órgano o rodean un órgano. Si lo conectan con la pared del cuerpo, se dice que estos órganos son intraperitoneales, mientras que los que se encuentran descansando en la pared corporal posterior están recubiertos por peritoneo superficie anterior, se les considera retroperitoneales. Un ejemplo de esto de intraperitoneales del estómago y como retroperitoneales los riñones. En la quinta semana se va a formar el mesenterio dorsal y el ventral. El mesenterio dorsal es el más desarrollado y se extiende desde el extremo inferior del esófago hasta la región cloacal del intestino. En la región del estómago mesogastrio, del duodeno se le denomina mesoduodeno dorsal. En la región del colon, mesocolon dorsal. Y en las asas de las yemas eliales, mesenterio propiamente dicho. Por otro lado, el mesenterio dental deriva del septum transverso y existe solo en la parte terminal del esófago, el estómago y la parte superior del duodeno. Cuando el hígado crece dentro del mesénquima, el mesenterio ventral se divide en epitelio menor y ligamento falciforme. Volviendo con el intestino anterior va a dar origen al esófago, al estómago, el duodeno, el hígado, la vesícula biliar y el páncreas. El esófago. En la cuarta semana, el divertículo respiratorio se va a separar poco a poco, formando un tabique traqueoesofágico. De tal manera que queda ventral en primero del respiratorio y la presión dorsal como el esófago. El estómago. En la cuarta semana se va a aparecer una dilatación fusiforme. Durante la siguiente semana esa va a cambiar en aspecto y en su posición. Los cambios de posición del estómago se va a aplicar en una rotación de dos ejes, una rotación longitudinal, donde el estómago rota 90 grados en sentido horario, como se va a ver en estas imágenes de acá. Y por esto la pared derecha del estómago va a crecer con más rapidez, el lado izquierdo hacia adelante y el lado derecho hacia atrás, lo que echa en la curvatura mayor y en la curvatura menor, y la rotación antero-posterior. Con la porción caudal se desplaza hacia la derecha y hacia arriba, y la porción cefálica se mueve hacia la izquierda y hacia abajo. En el mesogastrio ventral, la rotación del eje longitudinal se posiciona hacia la derecha, el mesogastrio dorsal hacia la izquierda, formando una bolsa omental. El duodeno se forma la parte terminal del intestino anterior y la parte cefálica del intestino medio. Cuando el estómago rota, el duodeno adquiere la forma de una asa en forma de C. Este va a rotar hacia la derecha. Esa rotación, junto con el crecimiento rápido de la cabeza del páncreas, va a desplazar este duodeno desde su posición inicial, la línea media, hacia el lado derecho de la cavidad abdominal. Para la formación del hígado y la vesícula biliar, a la mitad de la tercera semana aparece una prominencia que se va a denominar llama hepática. Esta llama hepática va a estar formada de células en rápida proliferación para penetrar en el septum transverso. Mientras estas células siguen introduciéndose,
La comunicación entre la yema hepática y el intestino anterior se estrecha formando el conducto colédoco, y este produce una pequeña evaginación ventral que va a dar origen a la vesícula biliar y el conducto cístico. El páncreas va a estar formado por dos yemas, una dorsal y otra ventral. Va a estar originado por un revestimiento endodérmico del endodermo. La llama pancreática dorsal en el mesenterio dorsal y la pancreática ventral en el conducto colédoco. Cuando el duodeno rota adopta la forma de C, la llama pancreática ventral se desplaza hacia la parte dorsal de manera parecida como lo hace el conducto colédoco. Y finalmente la yema ventral pasa a situarse justo debajo y por detrás de la yema dorsal. Ahora, el intestino medio. El intestino medio de un embrión de 5 semanas se lo va a observar así, suspendido en la pared abdominal por un mesenterio corto que se comunica con el saco vitelino. Y este se lo va a denominar conducto mesentérico. En el adulto, en la desembocadura del conducto del colédoco, y finaliza en los 2/3 proximales del colon transverso en la parte distal, como se ve aquí. En el desarrollo del intestino medio se va a caracterizar por la rápida elongación del intestino y del mesenterio, lo que termina formando la asa intestinal primitiva. El asa va a tener dos ramas, rama cefálica y rama caudal. El rápido crecimiento y la expansión del hígado en la 6ª semana hacen que la cavidad abdominal se vuelva de forma transitoria, demasiado pequeña para contener todas estas asas, produciendo así estas entren en la cavidad extraembrionaria a través del cordón umbilical. Esto es lo que se va a conocer como hernia umbilical fisiológica. Coincidiendo con el crecimiento de longitud, va a tener una rotación del intestino, formado un eje que va a tener la arteria mesentérica superior, mientras la 10ª semana va a volver a la cavidad abdominal. La posición proximal del yeyuno es lo primero que va a volver al lado izquierdo, y las asas se van a volver más tarde y se van a volver más hacia la derecha. La última parte del intestino que regresa a la cavidad abdominal es la yema cecal, que es una pequeña dilatación cónica de la rama caudal de la asa intestinal primaria. El intestino posterior bruto da origen al tercio distal del colon transverso, al colon descendente, al colon sigmoide, al recto, al parte superior del conducto anal. La porción terminal del intestino posterior entra en la región posterior de la cloaca. Va a ser el conducto anorrectal primitivo, mientras que la lantoides entra en el seno urogenital primitivo, o va a formar el seno urogenital primitivo. La cloaca misma es una cavidad revestida de endodermo, cuyo corte ventral está cubrido por ectodermo superficial. El límite forma la membrana cloacal. El tabique urorectal es una capa de mesodermo que se va a dirigir entre los lantoides, como se ve en la imagen de aquí. A medida de que el embrión crece, el plegamiento caudal continúa y la punta del tabique urorectal se va a situar cerca de la membrana cloacal. Al final de la 7ª semana, la membrana se rompe y forma una abertura anal, una abertura ventral y anal. Entre estos dos orificios se va a dar el tabique rectal, que el tabique rectal se va a formar el origen del peritoneo. Y eso es todo.